Entonces, para nosotros conocer nuestro propósito de vida es importante que sepamos cuál, cuál va a ser aquello que nosotros hemos sufrido, tal vez en la introspección, ¿no? ¿Qué es aquello que nosotros hemos padecido tanto en la vida? Entonces, nuestro propósito de vida se va a trabajar desde la introspección y la parte externa, ¿no? Entonces, la introspección viene a ser el conocerse uno mismo. ¿Qué es aquello que amas hacer? ¿Qué es aquello que te apasiona hacer? Entonces, nosotros necesitamos conocer esta parte en cuanto a la parte de la introspección, la parte interna. ¿Qué es aquello que amamos hacer? Amo enseñar, amo educar, amo compartir la educación, la información, una educación continua y transformacional. ¿Qué es aquello que amo? Entonces, aquello que amo nos va a dar plenitud, pero no nos da riqueza. Nosotros desarrollamos aquello que amamos, nos da la plenitud, pero no nos da la riqueza. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es aquello que el mundo necesita? Seguimos en la introspección. Lo que el mundo necesita es despertar su conciencia, hacerse más conscientes. Lo que el mundo necesita es conocer su propósito justamente. Lo que el mundo necesita, desde mi perspectiva, es que puedan hacerse conscientes de que venimos con una misión de vida. Bien, entonces también esto es emocionante, es satisfactorio ayudar, contribuir en esta área, ¿no? Sin embargo, es algo incierto, porque no todos quieren despertar su conciencia, no todos entran al proceso de la introspección, no todos están dispuestos a conocerse a sí mismos. Entonces, lo que amas hacer que te da comodidad, plenitud y riqueza, como por ejemplo enseñar desarrollo personal, enseñar contribución, y aquello lo que el mundo necesita. Esto nos va a dar nuestra misión. Si nosotros juntamos lo que amamos hacer, amo enseñar, amo compartir información, y el mundo necesita ello, ahí está nuestra misión de vida, nuestra misión, aquello que venimos a hacer, nuestra misión. ¿Listo? Ahora, ¿qué es aquello por aquello que te pueden pagar? Por enseñar, por dictar clases, por dictar capacitación, pero si solo me baso en aquello que me pueden pagar, quizás dictaría clases de cómo ser militar o como antes hacía, cómo hacer una carrera militar, ¿no? Tenía una escuela premilitar, pero me sentía incompleto. A pesar que ayudaba, contribuía a las personas, o sea, era incompleto porque solo podía ayudar a un grupo de personas, entre ellos jóvenes, solo a los de mi país, pero me podían pagar y me pagaban por ello, pero era algo incompleto. Luego venimos a hacer aquello que lo hacemos bien, a conocer aquello que hacemos bien. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué es aquello que lo hago bien? Aquello que hago bien viene a ser, por ejemplo, capacitar en primeros auxilios, en seguridad marítima, me gusta enseñar, pero no cubre las necesidades porque me siento vacío aún. Entonces, si nosotros consideramos aquello que lo hacemos bien y aquello que nos da comodidad, pero con un sentimiento que viene a ser aquello por lo que me pueden pagar, vamos a encontrar nuestra profesión. ¿Ves ahí que, por ejemplo, yo soy militar, soy marino, me pagan,
cubro mi servicio y lo hago bien porque es mi trabajo, capacitar en ciertas áreas, pero es algo incompleto. Viene a ser mi profesión. ¿Listo? Entonces, si nos basamos en aquello que me pueden pagar, lo que el mundo necesita, lo que amo hacer y aquello que hago bien, que me da mi pasión, juntamos todo ello, encontramos nuestro propósito de vida. ¿Me apasiona qué? Enseñar. Tengo una misión de qué? De contribuir, de ayudar. Mi vocación está orientado a la enseñanza. Es por naturaleza el enseñar para mí. Muchas veces en el trabajo me encuentro con personas que deciden dedicarse a la mar, me pongo a capacitarlos, a enseñarlos. Tengo esa vocación. Y me pagan por ello, ¿por qué? Porque es mi profesión. Pero hay un sentimiento vacío. Pero si nosotros juntamos aquello que hacemos bien con lo que amamos hacer y lo que el mundo necesita y por lo que las personas podrían pagar, estaríamos hablando de nuestro propósito de vida. Por aquí está, por ejemplo, Cassandra. Bueno, Cassandra lo conozco bastante bien, ¿no? Le gusta enseñar, debería ser de ello su profesión, su vocación, ama el deporte y ahí encuentras tu propósito de vida, ¿no? En el caso de cada uno tiene que analizar ahí, ¿bien? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es aquello que amamos hacer? ¿Qué es aquello que lo hacemos bien? ¿Y qué es aquello por lo que nos podrían pagar? ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en estas áreas, tenemos que conocerlo muy bien, tenemos que desarrollar cada uno de estas consideraciones. Atención, nosotros debemos conocernos en la introspección y también en la parte externa. ¿Qué es aquello que sucedió? ¿Qué es aquello que nos pasó en la vida? Que nos ha golpeado tanto nuestra tribulación. ¿Qué es aquello que nos ha golpeado tanto en la vida que nos lleva a una profunda reflexión? ¿Qué es aquello que nos ha dolido tanto en la vida? Entonces, basado en ello, la tribulación nos tiene que llevar a una objeción. Tenemos que conocer esa objeción. Esa tribulación, ese dolor, nos tiene que hacer conocer cuál fue la objeción. Nos va a llevar a la objeción, conocer la objeción. Esa objeción nos va a llevar a la obsesión. Y la obsesión nos va a llevar a la obtención. Mira, la tribulación, que es el dolor, nos va a llevar a conocer cuál fue la objeción. La objeción nos lleva a la obsesión, a obsesionarnos, y esa obsesión nos va a llevar a la obtención. Entonces, ¿qué es aquello, qué es aquello que nos ha golpeado tanto en la vida? Ya por mi espíritu. ¿Qué es aquello que nos ha golpeado tanto en la vida? Por ejemplo, en mi caso, fue perder mis empresas. Tenía una escuela premilitar, tenía una academia de fútbol, tenía una escuela de serenos, tenía alquilado un edificio de 3 pisos, tenía todo el centro de capacitación ahí y tuve que cerrar todo, absolutamente todo.
la tribulación, el dolor. Esa tribulación, ese dolor me llevó a conocer cuál fue la objeción. La objeción más grande fue que yo dependía de ese negocio. Y ahí es cuando empecé a leer libros que no había leído en todos esos tiempos. Yo tenía en ese entonces el grado de bachiller en administración de empresas y analicé, ¿no? 6 años de primaria, 5 de secundaria, 3 de instituto en la Marina, en las Fuerzas Armadas, 5 en la universidad, 19 años estudiando y ganaba 3.000 soles. Pero de esos 3.000 soles no me quedaba absolutamente nada porque pagaba la deuda, porque había cerrado todas las empresas. Entonces ahí empecé, o ahí me dediqué a leer libros que no había leído, ¿no? Como libros de Jim Rohn, de Robert Kiyosaki, Los Nuevos Profesionales de Charles King. Entonces ahí empecé a leer libros que no había leído hasta ese entonces. La tribulación me hizo conocer cuál fue la objeción, pero yo en ese momento no lo sabía. Ahora lo sé porque luego empecé a estudiar. Este cigarros. La objeción me llevó a que, a la obsesión, me obsesioné Muer, con el desarrollo personal, con surgir, salir adelante. porque no Y en ese podrás entonces ir. tenía una deuda de más de $150.000 de deuda, más de $150.000 de deuda. Entonces dije, más de $150.000 en deuda. Y fue ahí cuando yo decido cambiar todo esto, cambiar la educación tradicional por una educación continua y transformacional. Son $150.000 de deuda y yo ganaba cuánto, $1.000 aproximadamente en ese entonces. Mi deuda superaba, tenía que trabajar por lo menos 25 años para pagar toda esa deuda. Pero ¿qué hice? Fue conocer la objeción, la tribulación, ir hasta la obsesión para salir y finalmente conocer la bendición. ¿Cuál fue la bendición? En un año estaba pagando todas mis deudas y estaba recorriendo diferentes países de Latinoamérica con la empresa en que trabajaba. Entonces la objeción, esa objeción te tiene que llevar a una obsesión, te tienes que obsesionar con lo que quieres lograr, alcanzar. Y la obsesión te va a llevar a la bendición. Entonces, toda situación adversa, toda situación complicada que vamos atravesando en la vida nos está llevando a qué? A conocernos más. Es la prueba para ir al siguiente nivel. No vamos a llegar al siguiente nivel sin haber pasado la prueba. No vamos a pasar a primer año de secundaria sin haber pasado por sexto de primaria. Si no pruebas el último examen, pues vas a tener que repetir la clase, el año escolar, igual. Entonces, en este caso, si nosotros buscamos seguir prosperando, seguir avanzando, no vamos a llegar al siguiente nivel si es que no pasamos la prueba. Son como los videojuegos, ¿no? Tienes que ir pasando niveles para llegar al siguiente. ¿Listo? Entonces, nuestro propósito de vida está en lo intrínseco y lo extrínseco, lo interno y lo externo. Lo interno para poder conocer qué es lo que amamos, qué es lo que nos apasiona, qué es aquello que nos gusta hacer, qué es lo que las personas pagarían. Entonces ahí encontramos nuestro propósito de vida. Y lo externo en qué? En la objeción. La objeción más grande de mi vida que era que no tenía metas, que mis metas no estaban desde mi propósito de vida, que mis metas estaban desde las necesidades del cuerpo, comer, dormir y beber. Pero yo siempre me preguntaba y decía, en mí decía, y veía técnicos de la Marina
vendiendo souvenirs, vendiendo polos, cosas de la marina, ¿no? Relacionados. Incluso venían hasta chocotejas y yo decía, yo no quiero estar como ellos, no me quiero retirar de la marina y ser como ellos. No porque los discrimine, sino porque no me veía en esa situación. O sea, la autoimagen ha sido importante. Entonces, yo que quería surgir, salir adelante, quería tener mi propia empresa. En ese entonces desarrollé un multinivel y fue un cambio de paradigma brutal. Y con esa empresa empecé a viajar por el mundo. Pero tampoco me sentí conforme. O sea, jamás, jamás debemos sentirnos conformes con lo que tenemos. Tenemos que tener hambre de éxito. Tenemos que tener hambre por lograr la meta, el objetivo. Debemos empezar cada día como si estuviéramos empezando de cero, como si no tuviéramos absolutamente nada. Entonces, debemos tener ese hambre, debemos tener esas ganas de surgir, debemos tener ese deseo ardiente de superarnos. Porque si nosotros valoramos lo que tenemos, pues ya tenemos cubierto el día, ¿ya para qué? Al contrario, tenemos que tener hambre de éxito, tenemos que tener esas ganas de salir adelante, tenemos que tener esas ganas de estudiar. ¿Listo? Por eso es intrínseco, porque hay que conocernos, qué es lo que amamos hacer, qué es lo que la gente necesita, qué es aquello que la gente pagaría. Entonces, combinando todo ello, surge nuestro propósito de vida. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cuál es tu misión de vida? Y una vez tengamos esto, ahora hay que contrapesar con cuál, con lo extrínseco, que es aquello que las personas pagarían. Y lo extrínseco, que es aquello que nos ha golpeado tanto en la vida, que es aquello que nos ha dolido tanto en la vida, que nos ha llevado a la reflexión. ¿Cuál? La pérdida de la empresa. Cerrar tres empresas, golpean, duelen, sí, pero nos lleva a una enseñanza. ¿Y qué nos da esta enseñanza? Nos lleva a conocer que no estamos en la era agrícola, que no estamos en la era de la industria, estamos en la era de tecnología. Ahora ya estamos en la era cuántica. El año 2019 en México, no, fue en Colombia, perdón, a Evan Lutra le preguntan y le dicen, ¿qué sabes, o qué nos puedes decir de la era cuántica? Y Evan Lutra dijo, no, estamos muy lejos, pero me sorprende que tú me preguntes de ello, ¿no? No todos todavía, aún no todos estamos en esa capacidad de poder entender la era cuántica. Hoy en día la gran mayoría sí sabe ya qué es la era cuántica. Sabemos que donde está nuestra atención, eso se va a manifestar. Sabemos que nuestro enfoque tiene que estar centrado para poder dar saltos cuánticos, para romper la ley de gestación. ¿Listo? Entonces, nuestro propósito de vida. Cuando tengamos definido nuestro propósito de vida, que es contribuir, que es dar, y eso se toma de dónde? Desde la fuerza del alma, de arriba hacia abajo. Esa es la ley. De arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Y en ese campo cuántico, pues todo es posible. Estamos hablando de un campo etérico. Entonces es importante saber quiénes somos en realidad. Y para saber quiénes somos no es desde lo físico, el cuerpo que vemos, sino es desde lo espiritual. ¿A qué venimos realmente a este mundo? Para hacer lo que estamos haciendo, para ser un marino, ser un militar. Para mí es algo simple. O sea, jamás en mi vida he llevado un conformismo. Cuando yo estaba en el servicio militar, o antes de estar en el servicio militar, cuando estaba en la vida civil, decía, yo quisiera estar como ese marinero, mira, así de blanquito, bonito, uniformado. Sin embargo, cuando mi papá, cuando yo estaba en servicio y fui a visitar a mi papá,
de mi papá, en una reunión me dice, bueno, me dice Chino, ¿no? Chino, me siento orgulloso, todos ustedes, mis hijos son de la Marina, de las Fuerzas Armadas, ¿no? El mayor de la Marina, el segundo del Ejército, el tercero del Ejército. Tú, Chino, el quinto, tú eres de la Marina, me dice todo. Y le digo, papá, yo solo estoy en el servicio, no soy nada, y de verdad yo no me sentía nada por estar en el servicio militar. Terminé el servicio militar, postulé a la escuela, ingreso la tercera vez, no ingresé la primera ni la segunda, y en ese entonces no entendía pues que todo lo que pasaba pasaba para mi bien. No ingresé a la primera en la escuela, tampoco en la segunda, en la tercera ingreso. Y en la tercera alcanzo la especialidad de guardacosta y los 2 años anteriores, imposible, no iba a alcanzar por la cantidad de vacantes. ¿Valió la pena? Uf, valió la pena y muchísimo. Aún habiéndome graduado como oficial de mar guardacosta, aún teniendo una carrera técnica, te juro que no me sentía nada. Y en febrero, sí, febrero, marzo, postulo a la Universidad San Agustín de Arequipa, ingreso en la Facultad de Administración de Empresas y dije, ya, cuando termine esto, ahora sí, termino la universidad, ya me voy a sentir liberado y voy a sentir logrado. Terminé la universidad y no sentí nada, no era nadie. Me gradué, me titulé, aún seguía siendo sin ser nada. Ingresé a tuve mis empresas, cerré todo y acompañado de eso de rupturas familiares, terminé eh, la universidad, mi academia, mi escuela, cerré todo y empecé de nuevo. Tenía el rango, uno de los rangos más altos en la empresa, era diamante presidente y sentía que aún no era nada. Entonces dije, no, pues yo no soy la empresa, yo no voy a seguir en esto. Yo tenía que seguir avanzando y ahí descubrí, ¿no? El propósito de vida, mi misión de vida, despertar el grado de conciencia, hacerlo más conscientes, entrenar ese enfoque. Y el enfoque lo vamos a tener cuando todos los días le metemos a la mente por repetición. Lo repites tantas veces. La fe, la fe sobre nuestra meta, la fe sobre nuestro objetivo mayor definido, la fe la obtenemos ¿con qué? Con autoimagen, de aquello lo que queremos lograr, lo que queremos ser. Y repetirlo tantas veces. ¿De dónde elegimos? Desde la fuerza del alma, que es el campo espiritual, el campo cuántico. Desde ahí elegimos y en la mente lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos y no sabes cómo lo vas a lograr, no sabes cómo vas a alcanzar esa meta, pero tienes que metértelo en la cabeza porque tiene que descender por guía. Para ello tienes que tener un estado armonioso entre lo físico, lo mental y lo espiritual. Por nada, ni por nadie en el mundo puedes fallarte, pero tienes que conectarte, tienes que pedir guía. Ya tienes el libro, ya lo has recogido el libro, léelo. Lee, dice, pido guía a tu Dios, tu Virgen, tu Santo, pero pide guía y la guía va a aparecer. Vas a recibir chispazos mentales, vas a tener esos chispazos eléctricos, pero muy rápido. Y si tú no estás atento, ni cuenta te vas a dar que has recibido esas guías, que has recibido esos chispazos mentales. No tienes que ser terca, obstinada como la mosca. Tienes que ser inteligente, intuitivo. Viene de allá, de arriba, de la guía. El razonamiento es para el campo físico. La pregunta es de la mente y la respuesta es del alma. Entonces, tienes que concentrarte en todo momento en tu meta, en tu meta. Y tu meta lo vas a grabar a fuego con repetición, creando una autoimagen. Primero lo tienes en la mente, luego lo tienes en lo físico. Pero todo de donde inició, desde el propósito de vida, desde la misión de vida. Entonces, hoy el trabajo que tienes por hacer es tu propósito. Tienes que trabajar la noche de hoy en tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es despertar el grado de conciencia a las personas, entrenar su enfoque
y ayudarlos en la acción sostenida todos los días, un paso a la vez, un paso a la vez, porque tu meta no lo vas a ver, te garantizo, te estoy haciendo consciente que tu meta no lo vas a ver en su totalidad. Tu meta, tu meta es tan distante que tus ojos físicos no lo pueden ver, pero sí tienes que tener una autoimagen del resultado final y no vas a ver. Es como cuando vas de Tumbes a Tacna, de Lima a Tacna, a donde viajes, te vas de viaje al centro del Perú, te vas al extranjero, tú no sabes cómo vas a llegar porque no sabes con cuántos carros te vas a cruzar, no sabes cuántos semáforos, cuántos túneles, cuántos puentes, tú no sabes. Tu capacidad no da, solo puedes ver unos 10, 15 metros si es que es de noche. Y si es de día verás unos 50 metros, 100 metros, 200, 100 metros, 1000 metros de repente, si es una parte plana, pero no ves todo, no ves todo el recorrido. Y así es tu meta. Y así está tu meta. Está distante, está un largo tramo, tú no lo puedes ver, pero tienes que tener la plena el fe, tienes que tener la convicción que lo vas a lograr. Pero para eso necesitas cuidar tu entorno. Creador indetenible, que tengas una grandiosa, grandiosa noche en todo momento. Concentra toda tu energía, todo tu enfoque a lograr tu meta, a lograr tu objetivo. No te permitas fallar por nada ni por nadie en el mundo. Nos vemos mañana. Trabaja siempre desde tu propósito, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Gracias, Jan.